¿Qué harías si te golpearan en la mejilla? ¿Reaccionarías con furia, devolviendo el golpe con todo tu poder? En el Sermón de la Montaña, Jesucristo pronunció palabras que desafiaron por completo las normas de su época. Si alguien te golpea en la mejilla derecha, pon también la otra mejilla. Un mandamiento tan radical que, para muchos, fue un mensaje de paz, pero ¿qué hay detrás de esta enseñanza? ¿Por qué hizo falta un mensaje como este en un mundo regido por una ley de ojo por ojo? Hoy, vamos a desenterrar secretos sorprendentes sobre estas palabras y cómo se conectan con misterios antiguos, con códigos de ley que existían mucho antes de Jesucristo y, más allá de todo esto, con los secretos guardados en las mismas páginas de la Biblia. Durante miles de años, las civilizaciones del Antiguo Oriente vivieron bajo una ley que definió las relaciones humanas en términos simples y despiadados, la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Una ley que parecía tan obvia, tan natural, que ningún ser humano se atrevía a cuestionarla. En un mundo donde la violencia era la norma, donde el honor se ganaba o se perdía a través de la fuerza, el castigo debía igualar el delito. Si alguien te golpeaba, tú respondías con el mismo golpe. Si alguien te robaba, reclamabas exactamente lo que te habían quitado. En esa época, la justicia no se medía por el arrepentimiento o el perdón, sino por la equivalencia. Una justicia fría, calculada, impersonal. En medio de este universo implacable de justicia retributiva, surgió una figura que iba a desafiar todo lo que el mundo conocía. Jesús de Nazaret, un hombre que, según los evangelios, cambiaría para siempre la concepción de la justicia, el perdón y la humanidad misma. Las palabras de Jesús no eran solo enseñanzas, eran un golpe directo al corazón de la cultura que las rodeaba. Si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. ¿Cómo pudo alguien pronunciar algo tan radical, tan impensable? Imagina por un momento la escena, estás en una multitud en el Sermón de la Montaña. El aire está pesado, cargado de polvo y tensión. Todos los ojos están fijos en aquel hombre que habla con una autoridad asombrosa. Los discípulos escuchan, intrigados, mientras los fariseos se cruzan de brazos, desconcertados, ante un mensaje que parece irracional. Los romanos que patrullaban la zona, acostumbrados a una brutalidad indiscutible, también se detienen, observando con escepticismo. ¿Cómo puede un hombre proponer una paz tan desconectada de la realidad de la vida diaria? En un mundo donde la violencia es la respuesta para todo, ¿por qué hablar de la paz, de la humildad ante el agresor? Para entender por qué Jesús desafió las leyes fundamentales de su tiempo, tenemos que dar un paso aún más atrás. Hay algo en esta enseñanza que se remonta a antes de los evangelios, antes del nacimiento de Cristo, algo tan antiguo como la misma humanidad, el Código de Hammurabi. Imagina un mundo de hace casi 4000 años, donde la justicia no se dictaba en tribunales modernos, sino en oscuros templos de piedra iluminados por antorchas. Nos trasladamos al siglo XVIII a.C., en el corazón de la antigua Babilonia, una tierra de mitos, magia y secretos que han quedado sepultados bajo siglos de arena y olvido. Fue en 1901, en las ruinas de la ciudad de Susa, cuando un grupo de arqueólogos franceses desenterró un hallazgo que estremecería al mundo académico. Allí, enterrado bajo capas de tierra y escombros, se alzaba un monolito negro, imponente y majestuoso, cubierto de símbolos misteriosos grabados con la precisión de un maestro artesano. Al descifrar estas inscripciones, los arqueólogos no solo descubrieron un tesoro de la historia, sino el que podría ser uno de los documentos legales más antiguos del mundo, el Código de Hammurabi. Este antiguo código, tallado en piedra como si su contenido debiera perdurar por la eternidad, constaba de nada menos que 282 leyes. Pero estas no eran simples reglas para la convivencia. Eran leyes que delineaban un orden basado en el miedo y el control. Un orden que, al entenderse hoy, revela un mundo despiadado donde la justicia era un asunto de vida o muerte. Una de las leyes más enigmáticas y perturbadoras trataba sobre la ofensa de un golpe en la mejilla. Lo que para nosotros podría parecer un simple insulto, en Babilonia era considerado una grave transgresión. Si eras un comerciante y te atrevías a levantar la mano contra otro, podías enfrentar 60 latigazos con un látigo de cuero grueso. Pero la historia se torna aún más oscura cuando descubrimos que no todos sufrían el mismo castigo. El estatus social del ofensor y de la víctima lo cambiaba todo.
Si golpeabas a un sacerdote, un emisario de los dioses, el castigo podía ser aún más cruel, tal vez una mutilación o incluso la pérdida de tu propia vida. Para aquellos afortunados con riquezas, la justicia podía ser comprada. Una ofensa hacia un noble podía ser perdonada con un pago de plata, un resplandor metálico que sofocaba la ira de la ley. Pero, si eras un esclavo, la ley era implacable. Un golpe, incluso involuntario, a un ciudadano libre podía llevarte a la pérdida de un dedo, una mano o tu oído, arrancado como advertencia para todos los que se atrevieran a desafiar el orden social. Pero, ¿por qué tanta brutalidad? Detrás de estas severas leyes había un propósito inquietante, no solo proteger a los poderosos, sino sembrar el terror en los corazones de los súbditos. Un golpe en la mejilla no era solo una afrenta personal, era visto como un desafío al orden establecido, un acto que podía desestabilizar la sociedad entera. Sin embargo, el Código de Hammurabi no era simplemente un sistema legal. Era, en muchos aspectos, una declaración de poder. Los gobernantes no solo buscaban castigar, sino también controlar la mente de sus súbditos, recordándoles que cada acción tenía un precio, y que no había escape de la justicia que estaba escrita en piedra. A medida que los arqueólogos desenterraban más fragmentos y estudiaban estas inscripciones, surgían preguntas aún más perturbadoras. ¿Quién fue Hammurabi? ¿Cómo llegó a idear un sistema de leyes tan draconiano? ¿Y qué otras revelaciones y secretos se esconden en las profundidades de Babilonia, esperando ser desenterrados? Tal vez el verdadero misterio del Código de Hammurabi no radica en sus castigos, sino en los oscuros propósitos que se escondían detrás de ellos. Porque, al final, más allá del frío y severo texto legal, lo que se revela es un mundo donde la justicia no solo se medía en términos de igualdad, sino de poder, miedo y control absoluto. Para entender el impacto del mensaje de Jesús, debemos situarnos en el contexto de su tiempo. Durante el Sermón del Monte, cuando Jesús pronunció estas palabras, las leyes mosaicas aún gobernaban la vida de los judíos. El principio de ojo por ojo era un pilar fundamental. Si alguien te golpeaba, la ley te daba el derecho la obligación de devolver el golpe, pero aquí surge el enigma. ¿Por qué un líder religioso pediría a sus seguidores que no respondieran a una agresión? La respuesta, aunque desconcertante, es que Jesús no solo estaba enseñando sobre la no violencia. Estaba plantando la semilla de un cambio radical que transformaría la civilización occidental para siempre. Durante las excavaciones en la antigua Nínive, se descubrieron tablillas cuneiformes que contenían relatos de rituales babilónicos. Una de las ceremonias más impactantes involucraba al propio rey de Babilonia, quien debía arrodillarse ante el ídolo de Marduk y recibir una bofetada del sumo sacerdote. Si el rey lloraba, era una señal de que los dioses lo aceptaban y podía seguir gobernando. Si no, su trono estaba en peligro. ¿Qué secreto compartían estas civilizaciones? ¿Y cómo este mensaje transformó a uno de los perseguidores más fieros de los cristianos en uno de sus mayores defensores? En los días posteriores a la crucifixión de Jesús, sus seguidores eran perseguidos sin piedad. Entre los más feroces enemigos de los primeros cristianos se encontraba un hombre llamado Saulo de Tarso, un fariseo dedicado a la ley judía. Para Saulo, los seguidores de Cristo eran herejes que debían ser erradicados. Un día, mientras viajaba por el camino a Damasco con la intención de arrestar a los cristianos, ocurrió algo que cambiaría el rumbo de la historia. Según los relatos, una luz cegadora lo envolvió, y una voz que él identificó como la de Jesús le habló: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Aquella experiencia fue tan poderosa que lo dejó ciego por varios días. Sin embargo, este evento no solo le arrebató la vista, también transformó su corazón. Saulo, quien alguna vez fue un enemigo implacable de los cristianos, renació como Pablo, el apóstol. Desde ese momento, se convirtió en uno de los más fervientes defensores del mensaje de Cristo, predicando el amor y el perdón por todo el Imperio Romano. Aunque ahora convertido, Pablo no tuvo un camino fácil. Sus enseñanzas sobre el perdón y la no violencia chocaron con las normas establecidas del mundo romano, un imperio conocido por su brutalidad y fuerza. Los romanos respetaban la ley del ojo por ojo, pues consideraban que el castigo servía para mantener el orden y la disciplina. Pero Pablo, armado con su nueva fe, predicaba algo completamente diferente.
Él proclamaba que el verdadero poder no radicaba en la venganza, sino en la capacidad de perdonar. En sus cartas, que hoy forman gran parte del Nuevo Testamento, Pablo argumentaba que el amor desinteresado era la clave para transformar no solo a las personas, sino a la sociedad entera. A pesar de ser encarcelado, golpeado y finalmente ejecutado, Pablo dejó un legado que desafió el orden establecido, mostrando que el poder de las ideas podía superar incluso al más poderoso de los imperios. Durante siglos, la enseñanza de poner la otra mejilla ha sido objeto de interpretaciones y debates. Algunos críticos lo consideraban una forma de debilidad, una invitación a ser humillado. Pero estudios recientes han revelado un enfoque completamente diferente. Los investigadores señalan que, en el contexto de la época, poner la otra mejilla no era un acto de sumisión, sino un gesto simbólico. En la cultura judía de entonces, una bofetada en la mejilla derecha con la mano derecha se consideraba un insulto. Sin embargo, si alguien ponía la otra mejilla, forzaba al agresor a usar la mano izquierda, considerada impura. Así, el gesto de Jesús era en realidad una forma sutil y pacífica de resistir la opresión y afirmar la dignidad humana. Esta nueva interpretación abre la puerta a un entendimiento más profundo de los mensajes del Evangelio, donde la no violencia no es pasividad, sino una forma activa de enfrentar la injusticia. Incluso los filósofos romanos quedaron impresionados por la resiliencia de los cristianos que, en lugar de responder con odio a la persecución, optaban por el perdón. Esta filosofía comenzó a influir en la legislación y en la forma en que los pueblos concebían la justicia. Fue un cambio lento, pero constante, que finalmente llevó al declive de las prácticas brutales que habían definido al Imperio Romano. En las últimas décadas, arqueólogos e historiadores han descubierto documentos antiguos que corroboran muchos de los eventos y enseñanzas relatados en la Biblia. Las tablillas cuneiformes de la Biblioteca de Asurbanipal y otros registros del Antiguo Oriente Próximo revelan un trasfondo fascinante sobre las leyes y rituales que influyeron en la cultura de la época. Uno de los descubrimientos más sorprendentes fue una serie de documentos que detallan un antiguo ritual en el que los reyes eran simbólicamente humillados para recordarles que, ante los dioses, no eran más que simples mortales. Esta tradición, tan similar a las enseñanzas de humildad de Jesús, sugiere que ciertos principios éticos estaban presentes mucho antes, pero solo a través de Cristo adquirieron un sentido universal y trascendente. Al final, la enseñanza de poner la otra mejilla no fue solo un llamado a la humildad, sino un desafío radical al sistema establecido. En un mundo gobernado por el poder y la venganza, Jesús trajo un mensaje que trascendía las fronteras culturales y legales. Él invitó a la humanidad a replantearse el verdadero significado de la justicia, no como un acto de represalia, sino como un acto de amor incondicional. Hoy, su mensaje sigue siendo relevante. En una sociedad que a menudo responde a la violencia con más violencia, las palabras de Jesús son un recordatorio de que el poder del perdón puede cambiar el mundo. Y aunque han pasado más de 2000 años, su enseñanza sigue desafiando a los poderosos y empoderando a los humildes. Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal. Aquí compartimos más historias como esta, donde la ciencia, la historia y la fe se entrelazan para revelar los secretos más profundos de nuestro mundo.